mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Hola, estábamos esperando empezar este capítulo de Actualidad UH para comentar con ustedes temas de interés general. El de hoy día realmente es un tema muy interesante. ¿Sabía usted que los chilenos estamos catalogados como los que menos leen en Latinoamérica o algo parecido? ¿En serio? No hay mucho interés, parece, en nuestro país por aprender a leer o elegir libros o interesarse por los mismos. Ya les voy a contar más detalles porque tenemos una invitada de la Universidad Austral de Chile que nos contará de esto y mucho más. Por lo tanto, les conviene quedarse porque creo que siempre es bueno aprender, sobre todo en este aspecto. Pero antes revisaremos noticias que ocurrieron los pasados días en la Universidad Austral de Chile. Espérenos y ya les presento a nuestra invitada. Desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de abril se realizó la capacitación para docentes de la región de Los Ríos, seleccionados para implementar talleres de Tus competencias en Ciencias 2012, iniciativa del programa Explora CONICYT. El programa Explora lo que hace es apoyar a estos profesores para que tengan un mejor desempeño en la sala de clase. El trabajo que ellos hacen es un trabajo difícil. Educar en ciencia no es una tarea simple. Y los apoyos que Explora les está dando a través de este programa les permite hacer un trabajo quizás más apoyado con material, con ideas, con actividades organizadas, con planificaciones más pensadas. Es importante lo que están haciendo. En la última sesión, los docentes trabajaron en la comunidad del aprendizaje, plataforma virtual en la cual podrán compartir sus experiencias, planificar sus talleres, recibir novedades. En la ocasión se presentó a los docentes el videojuego educativo sobre biología celular Cocori, un juego de estrategia en tiempo real basado en tópicos de biología celular que están incluidos en el programa oficial de biología para la educación media en Chile, el cual también podrá ser usado como instrumento de trabajo complementario. Las preguntas del público me di cuenta que el destacado economista y ex candidato a la presidencia de Colombia inauguró el inicio del año académico de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, ocasión que contó con un amplio marco de público y autoridades regionales y universitarias. El profesor Roberto Martínez, director de la Escuela de Arquitectura, destacó que hace 12 años se les propuso crear una escuela de arquitectura que incorporara la sostenibilidad en el trabajo académico, siendo la única en el país que ha incorporado transversalmente este concepto. Enrique Peñalosa agradeció la invitación a los organizadores de la actividad y manifestó su satisfacción de poder compartir tanto con los académicos como con los estudiantes en cuanto al tema del urbanismo. Curiosamente tenemos mucho menos claro de lo que creemos cómo sería nuestra ciudad. Cada cual tiene claro cómo sería su vivienda ideal, pero a veces en la vida moderna pasamos más tiempo despiertos fuera de nuestra casa que en nuestra propia casa y no tenemos tan claro cómo es que quisiéramos que fuera nuestra ciudad, qué tan anchas las calles, qué tan anchas las aceras, cómo se mezcla lo comercial con lo residencial, qué hacemos con los frentes de agua, etcétera, etcétera. Bueno, la desigualdad es la principal fuente de problemas urbanos en los países en desarrollo y casi que en el mundo. Los ciudadanos de ingresos altos no quieren usar el transporte público ni la bicicleta, quieren vivir en condominios cerrados en ocasiones, quieren estar en centros comerciales orientados a un estrato social en particular, quieren tener frentes de agua sobre los mares o los ríos con casas privadas,
Entonces todos esos problemas tienden a ser los orígenes de los problemas principales en las ciudades. Durante su participación, el doctor Peñalosa destacó que uno de los puntos trascendentales en la conformación de un núcleo urbano son los medios de transporte y la relación que los habitantes tienen con él. Hizo un símil entre ciudades como Ámsterdam u Holanda, donde más del 40% de la población recorre sus calles en bicicleta, a iguales condiciones climáticas y geográficas que Valdivia, lo cual permitiría cambiarle el rostro a la capital regional. Estamos de vuelta después de conocer algunas informaciones con el programa Actualidad UH. Vamos de inmediato a contarles que nuestra invitada para esta ocasión es la profesora Mónica Munizaga, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta casa de estudios y coordinadora del proyecto de Mediadores de Lectura. Interesante, ¿eh? Mediadores de Lectura. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo está, Mónica? Gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenida. Gracias a usted. Interesante este tema, ¿eh? Sí, un tema muy bonito, la verdad. El cómo fomentar en el fondo la lectura. ¿Qué son los mediadores de lectura? Son las personas que hacen de puente entre el libro y las personas que van a leer. A eso hemos llegado en Chile. No, pero los que van a motivar en el fondo a leer, no solamente en Chile, en todo el mundo. Sí, claro. No es algo exclusivo de acá el tema de los medios. Es importante motivar. Perdón, el tema de hoy no lo leí, pero es la motivación lectora en el marco del Día Internacional del Libro. Ese es un tema que hay que aclarar. ¿Siempre es necesario leer? ¿Siempre es importante tener los mediadores? ¿Cuál es la forma de motivar la lectura? A ver, de partida siempre digo, uno no puede motivar algo que a uno no le gusta. Si a uno le gusta leer o lo que sea, ¿cierto? Lo va a transmitir y al transmitirlo lo va a estar motivando. Entonces, si no hay una fórmula mágica para motivar la lectura o para animar a leer, pero sí yo diría que la clave está en el gusto. Si a mí me gusta algo, lo practico, me van a ver mis hijos, me van a ver mis alumnos, me van a ver mis amigos, y así también voy a poder transmitir eso. Ajá. Eso yo diría como punto de partida. Y para los más pequeñitos, porque en la casa uno, claro, sobre todo los que tienen un cierto nivel de instrucción, ¿no? de aprendizajes, de cultivarse a sí mismo, ¿no? Miran a los más chiquititos de la casa y dicen, ¿cómo me gustaría que aprendiera a hablar inglés? ¿Cómo me gustaría que ya se acercara a los libros? Pero no es el caso de la mayoría. ¿Cómo podríamos entonces motivar a los más chiquititos? Lo que pasa es que, claro, tendemos a decir, ¿cierto?, que los niños lean, pero los papás no leen. Entonces, difícilmente, ¿cierto?, si yo no leo, no, o sea, nosotros somos modelos de nuestros hijos nos imitan de una u otra forma, para bien o para mal, muchas veces. Entonces, claro, en la medida que en la casa existan libros, los papás lean, los chicos vean eso, ya, si tengo esos factores, ¿cierto? Lo importante es que yo le lea a mis hijos, pero que busque un momento apropiado. Generalmente se habla del libro antes de dormir, que no necesariamente tiene que ser a la hora antes de dormir, pero sí en un espacio donde se interrumpa la rutina, donde podamos tener ese contacto con nuestros hijos, de regalarles un momento de lectura, de compartir historias familiares, no solamente de libros, podemos también compartir historias, mirar un álbum de fotos y empezar a contar cómo nos sacamos esas fotos. Eso ya es estar motivando a lo que posteriormente puede ser la lectura, si hablamos desde los más chicos. O sea, hay una responsabilidad. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere grande, nunca se apartará de él. Yo creo que aquí cabe perfectamente también instruirlo en la lectura.
Claro, o sea, primero que me vean a mí como ejemplo, ¿cierto? A los papás como ejemplos de lectores. Ajá. Y a la vez que estos lectores también comparten esto con el niño. Pero veo Ahora, que es más amplia la manera de introducirlo, ¿ah? Claro, por eso no hay una técnica, cada familia es distinta, cada estilo de papá es distinto, pero yo diría que ahí estaría como la clave. Ahora, ¿qué pasa si yo como papá o como mamá no me gusta leer? Tampoco es que esté todo perdido, ¿cierto? Que diga, bueno, entonces ya de aquí en adelante nadie más va a leer. Tengo que también buscar cómo motivarme por eso. Y no por un tema de que tenemos que leer porque hay que leer, sino que porque también nos está dando herramientas de partida de disfrutar, de tener otra forma de entretenernos. Hasta también herramientas que pueden ser de expresión, de vocabulario, etc. Y lo que tanto preocupa, ¿cierto?, en los colegios, el tema de la comprensión lectora. O sea, yo también le estoy dando esas herramientas a mi hijo de poder expresarse, de poder comunicarse, sí. de poder entender cosas, de poder empatizar también con las historias de otros, de poder imaginar, de poder disfrutar. Y en el fondo es compartir eso y darles esa herramienta. Y mientras más chiquitito lo hagamos, mejor. Yo te miro con mucha atención, claro, y veo que es un trabajo que hay que realizar, ¿no? Y que hay que querer hacerlo. Imaginemos que eso ya está dado, ¿ah? Y que la gente que está mirándonos en la casa ya está entendiendo cuál es el mensaje. Entonces, la pregunta que yo creo que calza perfectamente aquí es, ¿qué libros serían como los más apropiados para introducirse en el mundo de la lectura? A ver, vuelvo a partir, ¿cierto?, de esta base de que yo puedo motivar lo que a mí me gusta. Todos tenemos distintos intereses, distintos gustos, y en eso también está, ¿cierto?, el gusto que vayamos a desarrollar por la lectura. No necesariamente tiene que ser libro. Nosotros, ¿cierto?, hablamos del libro como formato y la gente inmediatamente piensa, una novela o... No necesariamente eso. O sea, a mí me gusta cocinar, por ejemplo, puedo sacar una receta de un libro de cocina y ya eso es lectura, ya estoy leyendo algo que me interesa. Okay. Entonces, de partida, ¿cierto?, o sea, como podrías tener hacia una biblioteca con libros de recetas del mundo. Por ejemplo. De hecho, una de las recomendaciones es tener libros en toda la casa, distribuidos en toda la casa. Tener libros en la cocina, libros en el baño, libros en la pieza, en los espacios comunes. Y eso también hace que sea algo habitual. ¿Se sugiere eso? Sí, por supuesto. Qué interesante. O sea, apagar un poquito la tele, ¿cierto? En muchas casas la televisión está encendida todo el día y no hay ningún libro. Okay. Dejar eso un poco de lado y tener libros a mano. Que si me dan ganas de leer, estoy en algún momento, puedo tener. Ahora, claro, con respecto a los libros, ¿cierto? Si hablamos mejor de los adultos, adolescentes, el que sea de los intereses. Hay que ver cuál es el interés de cada uno. Y ahí está la misión del mediador, ¿cierto?, de lograr captar el interés de las personas por leer y mostrarles la variedad y la gama de libros que hay de ese interés. Ahora, si vemos de los más chiquititos, existe una oferta editorial muy grande hoy en día de libros para niños. Incluso libros irrompibles para niños. Exacto, desde libros que son objetos, que son juguetes de plástico, de género, tapas duras, con hojas de cartón dura, donde ellos puedan manipular. Se recomienda mucho eso, que uno le pase libros al niño. A veces tenemos, ¿cierto?, el miedo de que lo va a romper. Claro, a lo mejor por un tema de motricidad cuando son chiquititos, si le paso un libro con hoja de papel de arroz, probablemente sí, lo va a romper. Pero si le paso un libro que está adecuado para él, un libro de plástico, por ejemplo, que si lo aprieta va a sonar, en fin, la oferta editorial es muy amplia en ese sentido, el niño se va a ir familiarizando con ese objeto y lo va a encontrar que es un juego, un juguete, no una imposición, sino que algo entretenido, colorido. Y así, ¿cierto?, ir viendo, la medida que vaya creciendo, libros acordes a la edad que vaya teniendo, acordes a los intereses que vaya teniendo, y ir, en el fondo, dándole el pie y la cabida para que acceda a esos materiales. Ok. Sigamos avanzando. Ya, estamos leyendo, ¿no? Empezamos a leer. Pero resulta que tenemos problemas serios para comprender, ¿no? La comprensión lectora, y uno lo escucha a menudo. Muchos tenemos hijos que están sometidos, sin ir más lejos, a una de mis hijas le tocó hace 2 días atrás o 3 días hacer una prueba de comprensión de lectura y se equivocó en una. Entonces me decía, pero es que yo... No, cuando me dan alternativas, porque me decía, son todas como tan parecidas que no pude
y se sacó un 6,6, creo. Tengo bueno, es muy buena ella y le gusta estar en los primeros lugares, entonces sufría mucho. Claro. Claro, y tuvo un problema de comprensión de lectura. A tu juicio, ¿qué está influyendo en esta incomprensión a la hora de leer? Bueno, hay muchos factores y yo tampoco voy a dar ¿cierto? con la piedra filosofal de eso, pero de partida, ¿cierto? El que yo creo que no leemos pensando que esa lectura es funcional. Entonces, ¿qué pasa? Yo que también hago clases en la universidad y en un colegio, muchas veces diseñamos el instrumento de evaluación, como el que le tocó a tu hija, en pos de una funcionalidad, no del texto mismo. Ahora ella sí entendió el texto. Todos entendemos los textos de manera distinta. Podemos leer el mismo libro, pero tú lo vas a entender de una manera, yo lo voy a entender de otra, tu hija lo va a entender de otra. Porque tenemos experiencias. O nos va a interesar distintas. una parte respecto de otra, sí. Y eso es lo que nos llamó la atención y eso a lo mejor gatilló otro tipo de sensaciones o de intereses. En fin, es tan amplio que, claro, al momento, ¿cierto?, de someterse a una prueba, una evaluación, limitamos la literatura a algo funcional. Reconozca el tipo de narrador que predomina o extrae el vocabulario, qué sé yo, de esta lectura. Sí. Y ahí pasa automáticamente la lectura a ser algo, ¿cierto?, funcional, que está ajeno a lo que nosotros proponemos, ¿cierto?, desde también la Escuela de Lenguaje y Comunicación y de este taller de mediadores, a que la lectura sea principalmente un placer. Si a mí me gusta leer, yo voy a buscar los espacios, voy a buscar el tiempo para leer, voy a buscar libros para leer, no voy a tener en el fondo ninguna traba para poder estar leyendo y en la medida que yo vaya leyendo voy a ir comprendiendo. Si algo me gustó lo voy a entender. Entonces, claro, ahora cómo hacer cierto que a todos les guste eso es complicado. Otro factor que puede influir también en la comprensión lectora o en los bajos índices de comprensión lectora es el cómo estamos viviendo hoy en día. En el fondo, el tema de la lectura no es un tema puntual del profesor de lenguaje y comunicación, ni de los papás, que son los que más influyen, ¿cierto?, en el entorno familiar, sino que es un tema también de la sociedad. Si hoy en día estamos buscando lo más rápido, de internet con banda ancha más rápida, sí, que está lenta, ojalá no hacer cola en el banco. Pero todavía está lenta, ¿sí? Ojalá no hacer ninguna cola en el banco, ¿cierto? Nos vamos por el camino que tiene el atajo, no por el camino más bonito mirando el paisaje. Sí. Y tenemos todo ese discurso nosotros como sociedad de estar todo el tiempo, ¿cierto?, en esta vorágine, pero le decimos al chico adolescente, ya, léete este libro de 500 páginas. Y más encima, ¿cierto?, le decimos, y no puedes salir con tu amigo hasta que no llegue a la página tanto. Entonces, en el fondo estamos teniendo una contradicción, ¿cierto? Si nosotros no somos capaces de disfrutar las cosas, de darnos el tiempo para comer, por ejemplo, para pasear, en el fondo tampoco... ¿Qué mensaje le estamos entregando a nuestro hijo? Que tampoco hay tiempo para leer, mejor bajo el resumen de internet, más corto. Yo me iba a referir a eso recién. Típica, estaba pensando preguntar respecto a eso, que buscan resumen del libro en internet. ¿Se nota mucho eso en las clases o en las pruebas? O sea, sin duda... ¿Qué dicen los alumnos? Profe, no sé, pues, tú le dices, Joaquín, ¿por qué te fue tan mal si te estaba yendo bien? Profe, es que bajé el resumen, no tuve mucho tiempo, bajé el resumen de internet, se nota mucho eso, ¿no? Sí, o sea, sin duda se va a notar, porque va a haber algo, a lo mejor pero, no se va a notar. ¿Pero lo reconocen después de las pruebas? Sí. ¿Sí? ¿Lo dicen? Algunos sí. Ya. Otros piensan que uno, no sé, le están haciendo un favor a uno por leer el libro, cosa que no hace. Pero, en el fondo, claro, si la lectura me está enriqueciendo y yo no busco ese camino para enriquecerme, el problema va a ser mío. O sea, no es el problema. Yo como profesora no hago pruebas como que fuera, en el fondo, para pillar si leyó o no leyó el libro. Claro. O sea, No, y nunca lo haría, una prueba de... Claro, o sea, no soy policía de investigación, les digo, soy educadora y yo quiero educarlos para que lean, para que se superen a sí mismos, para que crezcan y se enriquezcan de eso. No es un favor que me están haciendo a mí, ni yo tampoco voy a ir a hacer pesquisas policiales de que si se leyó el libro, se leyó el resumen. Claro. Si es que uno también lo enfoca de esa manera, los chicos lo entienden y les hace mucho más sentido, ¿cierto?, que esto que te voy a pillar, voy a buscar la pregunta con más detalles, a ver si se acordó o no. Porque a lo mejor efectivamente se leyó el libro, pero se fascinó por la historia y no por el detalle. Hace algunos días se publicó un artículo en el diario La Tercera
donde se habla de que Chile es el país de América, según un estudio de la UNESCO, donde menos se lee voluntariamente y donde menos se compran libros. ¿A qué se debe esto? No me conteste, profe, por favor. No me conteste. ¿Ah? Vamos a hacer un breve alto, conoceremos más noticias generadas durante los pasados días por la Universidad Austral y volvemos para responder estas y otras interrogantes que yo estoy cierto le ayudarán a usted a despejar dudas. Y yo creo que también le ayudarán a entender el por qué estamos en lo que estamos y cómo podríamos superarlo. Así que quédese allí, no se mueva y volvemos enseguida. Sumándose a las actividades del Día de la Tierra y del Libro, ambas celebradas en el mes de abril con el objetivo respectivamente de crear una conciencia común a los problemas que afectan al medio ambiente y fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile presenta en la Casa Luis Oyarzún un especial montaje que invita a reflexionar sobre ambas materias. La exhibición consiste en una sobria selección de textos del informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, denominado Armonía con la Naturaleza 2011, el cual en síntesis demuestra que existen otros modos de relacionamiento de algunos pueblos y estados que rescatan la conducta humana bajo el concepto de vivir bien, con respeto a la naturaleza, a la identidad cultural, a la vida en comunidad y la armonía entre los seres humanos y entre seres de la naturaleza. Asimismo, se presenta el original del libro de Luis Oyarzún, Diario de Oriente, Unión Soviética, China e India, editado por Editorial Universitaria en 1960, destacando una serie de extractos de la obra. Los materiales se encuentran dispuestos en vitrinas decoradas por diversos elementos relativos a la naturaleza en uno de los salones de exhibición de la Casa Luis Oyarzún de la Dirección de Extensión de la Universidad Austral, ubicada en calle Yungay 800. La exhibición se podrá visitar durante toda la semana. Estamos de vuelta con Actualidad UH. Sí, hoy día conversamos con la profesora Mónica Munizaga, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta casa de estudios y coordinadora del proyecto de mediadores de lectura. Y el tema del que conversamos, motivación lectora en el marco del Día Internacional del Libro. Y de aquí han salido varias preguntas. Una de ellas, ¿cuál es la mejor forma de motivar la lectura, especialmente en los niños? Ya lo hemos visto. ¿Qué libros son los más apropiados para comenzar a introducirse en el mundo de la lectura? ¿Qué factores, le pregunté yo a su juicio, influían en la poca comprensión lectora que tienen hoy día, que tenemos hoy día los chilenos? Y yo dejé lanzada una pregunta. Hace algunos días, una pequeña introducción a la pregunta. Se hizo, o salía un estudio en el diario La Tercera, donde se habla de que Chile es el país de América, según la UNESCO, donde menos se lee voluntariamente, suena grave eso, ¿eh? Y donde menos se compran libros, suena más grave todavía, ¿no? ¿A qué se debe esto, profesora Mónica? Bueno, a ver, el estudio, ¿cierto?, dice que Chile es uno de los países que más lee, después de Argentina. El 51% de las personas que se encuestaron reconocen leer, o ser lectores. Pero de ese 51%, solo el 7% lo hace por gusto, o lo hace voluntariamente. Aquí se ve que la gran mayoría lee para estudiar,
esa es la principal razón, por estudio. Segunda razón, para informarse. Y tercera razón, para perfeccionarse. Y ya en una cuarta, un 7% estaría ya por placer. Saluda eso en el estudio, ¿cierto? La falta de tiempo, el costo de los libros, lo caro por el impuesto al libro que hay en Chile. Y bueno, principalmente esos serían como los principales factores, ¿cierto? Que este estudio muestra o arroja que se da este 7%, ¿cierto? Por la falta de tiempo y porque, claro, se prioriza la lectura por el estudio más que por el placer. O sea, en el fondo, mismo el estudiante es que un 7%, que leyó todo el semestre en las vacaciones probablemente no va a querer leer. O sea, un 7% es muy bajo. Es bajísimo, claro. Y versus, ¿cierto? Si somos el segundo país que más lee, de acuerdo a este estudio, claro, los chicos leen, lo mismo que estábamos conversando hace un rato, ¿cierto? Pero de ahí a que les gusta leer, que es la apuesta que tenemos nosotros también. Sí, como sí. mediadores lectores, ¿cierto? Lograr que les guste leer, no solo que lean y cumplan con una evaluación, una nota, sino que lo hagan por placer, por gusto, por necesidad incluso. Cuando nosotros éramos estudiantes, teníamos a veces 3 libros en el velador. Íbamos leyendo de uno. Eso lo conversaba entre los amigos, ¿no? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿Se leía más antes que ahora? No había tanta televisión. Ajá. No había tanto estímulo, ¿cierto? Internet, de otras cosas que hoy en día, y también lo que mencionábamos antes, como está la sociedad de acelerada, etc., antes era más reposado, ¿cierto? Antes nos dábamos, por ejemplo, los tiempos de sobremesa. Y en la sobremesa podíamos conversar con nuestros papás sobre el libro que estábamos leyendo, que eso también es otra recomendación, ¿cierto? Si volvemos a la pregunta de la recomendación, de hacer, o sea, no solamente con los más chicos, con los jóvenes, pero una conversación rica sobre el libro que están leyendo. Que nos cuenten, que comentemos, que le hablemos de temas parecidos. Entonces, claro, antes se daba más esos espacios en familia, de conversación. Sí. Hoy en día muchas familias, ¿cierto?, comen cada uno en sus piezas o con la televisión encendida. No hay mucho espacio de convivencia, de reposo, de poder darse estos tiempos de ocio donde nos surgen las ganas de leer o de hacer otras cosas. ¿Y se puede decir entonces, por lo que hemos conversado aquí, que es contraproducente imponer la lectura? Porque ya lo hemos mencionado. Sí. Pero ¿debería haber otra forma? Sugerir, mostrar, acercarse más. Yo creo que la lectura como papás lo podemos ocupar como una muy buena excusa para conocer a nuestros hijos, desde chiquititos, conocer los intereses, conocer qué les llama la atención, dejar que los chicos también hablen de esos textos. Si no le gustó, bueno, ¿por qué no le gustó? Si le gustó, ¿qué parte le gustó? Conocer qué es lo que nuestros hijos están viendo del mundo, qué es lo que están esperando. Yo creo que, o sea, si lo vemos, ¿cierto?, como una forma de acercarnos a nuestros hijos, puede ser mucho más rico también. Y las familias en donde se conversa de lectura también está comprobado que son familias más unidas, donde los chicos también tienen otros intereses, aparte, ¿cierto?, del cumplir con la nota del colegio, sino que también se les abre otros horizontes de expectativa. Sí. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con la tecnología de la información. Yo me voy a permitir hacer algo aquí. Director, estoy yo en la cámara, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Mire, yo tengo este aparatito que me sirve mucho para trabajar, ¿no es cierto? Y tengo una aplicación que se llama eBooks, ¿no es cierto? Y tengo una biblioteca. Y en la biblioteca tengo guardados algunos libros. Yo necesito lentes para leer a esta altura, pero voy a abrir uno cualquiera. Entonces yo presiono ahí, ya presioné, voy a hacerlo de nuevo. Entonces aquí tengo mi biblioteca virtual. Entonces yo presiono, ¡pum!, se abre y estoy leyendo un libro y puedo ir pasando las páginas, ¿no es cierto?, del libro que estoy leyendo. Sí, eso es. Y sigo viendo el libro, ¿no es cierto? Esta es una historia de los indios chiquititos, unos indios sudamericanos de hace muchos años, un poco el libro de historia. Pero tengo de los que a mí me interesan. Y yo puedo ir pasando las páginas, en fin. Y es un libro, sí, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, hoy día la tecnología de la información está disponible en todas las casas. Y la podemos llevar a cuestas, ¿no es cierto?, a donde queramos. Acá tengo otro ejemplo.
Otro ejemplo. Aquí tengo la Biblia, por ejemplo, ¿no? Lo pueden bajar a theyouversion.com. Pasando el dato. Claro. Incluso te envía un versículo del día, 2 de Corintios, en fin. Bueno, para los que son cristianos, por supuesto, ok. Y la Biblia está aquí. Y esta Biblia permite hacer planes de estudio, permite compartir lo estudiado, permite tomar notas, permite colorear la nota. Yo hago un clic aquí, a ver. Hago un clic, a veces no falla porque, falla porque justo es la ley de Murphy, ¿no? Pero uno puede hacer un clic, puede colorear, ¿no es cierto? Ahí está. Destacar. ¿Cierto? Pone destacado. Ahí ya pues, no me falle. Por ejemplo, en color verde. Luego uno presiona y puede ir destacando. En fin, puede hacer lo que quiera y puede cambiar de un capítulo a otro. En fin, la tecnología está a la mano, a propósito de la pregunta. ¿Cómo podemos reencantarnos con los libros, a propósito de esto, en su formato original? Yo no estoy contraria para nada a que empecemos a ocupar ese tipo de formatos también. Ajá. A mí en lo personal me encanta el objeto libro, como objeto. Ok. El olor al libro, el tener libros en la casa. También es una oferta de libros muy bonita hoy en día, o sea, del cuidado de la edición, que ya pasan a ser casi objetos de arte también. Sí. A mí en lo personal me gusta eso, pero no descarto también la posibilidad, ¿cierto? O la alternativa de que sobre todo los jóvenes que están mucho más, ¿cierto?, en boga con esto, y bueno, o cualquiera, ¿cierto?, que le interese, pueda leer en esos formatos. Yo creo que en la medida que nosotros leamos, da lo mismo cómo lo leamos. Ajá. El tema está en que hagamos trabajar nuestra mente, nuestra imaginación. Si lo hacemos en una hoja de papel, si lo hacemos en un formato digital, no influye mayormente. Y claro, por ejemplo, inventos como ese, que lo encuentro espectacular, porque podemos andar con toda la biblioteca, que nos ocuparía mucho espacio físico, estamos trayendo ahí, que es livianito, nos podemos ir de viaje, se puede complementar. Estar en la micro leyendo, se puede, claro, o sea, podemos ocupar, ¿cierto? Y yo creo que, o sea, es algo que ojalá se masifique más aún y podamos tenerlo, ¿cierto? Incluso, no sé, imagino, un par de años más en los colegios o en qué sé yo, en nuestra vida más cotidiana. Sí. Y claro, muchas veces decimos los jóvenes lo leen, pero leen mucho en internet. Pasan muchas horas en internet leyendo cosas. Ahora, claro, ahí ya entramos, bueno, qué es lo que leen, pero yo creo que no hay que descartar ni hay que cerrarse a este tipo de avances. Al contrario, hay que sacarle el provecho que tienen. Ok, o sea, la idea es leer. Exacto. Ese es el fin último, ¿no? El fin primero y el fin último. Leer. Incluso hay libros que son parlantes. Vienen leídos, viene el audio y uno presiona el play y claro, se puede poner los audífonos. Claro. O si simplemente y puedes tenerlos aquí y leerlos en cualquier momento. Entonces, qué bueno que la profesora aquí nos deja muy en claro que si se puede complementar o usar este o el otro o ambos y llevar la biblioteca a todas partes y leer. Claro, a veces puede parecer que si una persona usa una tablet o un teléfono y tiene sus libros y sus lecturas allí, un tanto snob, pero no es eso. En el fondo es cómo mejor usamos la tecnología. ¿Está usted de acuerdo en aquello, profesora Beo? Totalmente, sí. Ahora, claro, podemos encantar también con el objeto libro. Sí. Podemos, ¿cierto?, lo mismo que conversábamos hace un rato, mostrarle a los niños más chicos el libro como un juguete. Ajá. Y desde sí, ahí, porque ¿cierto?, no se lo podríamos pasar. Claro, no se lo podemos. Que no quisiéramos arriesgar, digamos, que la guagua lo chupe, pero claro, sí hay libros, ¿cierto?, donde se pueden meter al agua, los pueden tocar, arrugar y no va a pasar nada. Sí podemos, en el fondo, estimularlos a que se motiven con el objeto libro. Hay libros maravillosos también en cuanto a formatos. O sea, yo creo hoy en día hay una revolución, sobre todo en el tema de la literatura infantil, donde han salido muchos ilustradores. En Chile tenemos muchos ilustradores de muy buena calidad, escritores, editoriales especializadas en eso, que tienen una oferta de libros muy atractiva. Entonces, también podemos, o sea, también invito, ¿cierto?, a la gente a conocer eso, a ir a las librerías, a
a buscar los espacios donde podamos ver, ¿cierto?, los distintos formatos, las distintas ilustraciones, que son muy atractivas también y que también nos encantan con ese objeto. ¿Qué son los mediadores de lectura? ¿Qué están haciendo por estos días? ¿Qué actividades están llevando adelante? Eso lo conversamos luego, ¿le parece? Me parece. Ok, converso con la profesora Mónica Munizaga, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. No se mueva de allí porque seguimos hablando el tema de hoy, motivación lectora en el marco del Día Internacional del Libro. Volvemos enseguida, veamos algunas noticias de los pasados días que se generaron al interior o desde la universidad a la comunidad desde la Universidad Austral. Eso es, volvemos enseguida. El seminario Valdivia hacia una ciudad sustentable, que se realizó en el Hotel Villa del Río, contempló en el programa la conferencia de Enrique Peñalosa, economista, exalcalde de Bogotá, líder mundial en sustentabilidad urbana. Pues es una ciudad que puede convertirse en un ejemplo de muchas cosas para el resto de América Latina. ¿Ejemplo en qué sentido? ¿Qué tipo de En ejemplo de una ciudad distinta, de una ciudad más sostenible. Por ejemplo, Ámsterdam o Copenhague tienen 12 veces más habitantes que Valdivia y aún así 40% de la población se moviliza en bicicleta. Yo sé que aquí llueve y hace frío, pero en Ámsterdam o en Copenhague llueve también y hace frío también. Entonces podría ser una ciudad más sustentable, ¿verdad? Más estructurada alrededor de lo peatonal, con espacios peatonales más amplios, de más calidad, con ciclorrutas protegidas en todas partes, con un buen sistema de transporte público, con base en buses, con carril exclusivo en cualquier sitio donde haya tránsito. En fin, además de lo que ya están haciendo, como proteger unos humedales y proteger el río y siendo sustentables, pero de pronto hay que pensar en cosas radicalmente distintas. Por ejemplo, el mundo entero hizo vías para automotores junto a los frentes de agua, junto a los ríos en el siglo XX, pero nos dimos cuenta que eso era un gran error. Lo que aquí llaman costaneras en Chile, realmente urbanísticamente hoy se considera que es un gran error, porque los espacios frente a los frentes de agua deberían ser peatonales solamente. Entonces, ¿qué tal que en donde hoy tienen las vías frente al río, más bien se hicieran edificios de 15 pisos y se volviera totalmente peatonal esta vía? Y las vías para automotores se pasaran para 1 o 2 cuadras o 3 cuadras atrás, al interior de la tierra. En fin, hay cosas que se pueden pensar distintas. A uno le parece curioso, pero por ejemplo Manhattan es una ciudad más sustentable que Valdivia. Parece que con todo el cemento y demás que fuera, pero el consumo de energía en Manhattan por habitante es menor, porque las viviendas son más pequeñas, porque todo el mundo allá prácticamente se mueve en transporte público. Entonces tenemos que ver que sustentabilidad no es solamente proteger humedales, sustentabilidad es más densidad, es más uso del transporte público, menos automóvil, y creo que Valdivia, además, con su hermosura, con su calidad de vida, pues puede atraer turismo, no solamente turistas interesados en ver la parte natural de los nevados y los lagos, sino turistas interesados en disfrutar la parte urbana de Valdivia. Hoy los turistas que vienen a Valdivia principalmente vienen a dormir mientras se van a la siguiente montaña o al siguiente lago, no porque les atraiga Valdivia particularmente. Entonces, Valdivia en sí misma puede convertirse en un lugar de atracción turística. El seminario Valdivia hacia una ciudad sustentable e innovadora fue organizado por la Universidad Austral de Chile y Visión Valdivia. Estamos de vuelta con Actualidad UH. Hoy día nos acompaña
la profesora Mónica Munizaga, coordinadora o académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades y coordinadora del proyecto de mediadores de lectura. Me gustaría que habláramos ahora de eso. Tú eres la coordinadora de este proyecto, ¿no es cierto? Y nos gustaría que nos contaras en qué consiste. A ver, cuando hablamos del proyecto de mediadores de lectura, podemos dividir en dos proyectos. Por un lado, la Escuela de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Austral tiene ya desde hace un par de años la línea de certificación en fomento lector. Y dentro de esta línea de certificación en fomento a la lectura, que pueden optar los estudiantes de la carrera de Pedagogía del Lenguaje, hay un curso que es el taller de formación de mediadores de lectura, donde con los estudiantes hacemos prácticas abiertas a la comunidad. Y ese taller también se ha replicado en distintos espacios comunitarios abiertos también a otras personas que se interesen de la comunidad. Okay. En ese sentido hemos trabajado ya con el Hogar Luterano, bueno, ahora estamos próximos a firmar un convenio también con el Hospital Regional y estamos abiertos a hacer intervenciones en distintos espacios también comunitarios. Okay. Eso por un lado, ¿cierto? Y que ese proyecto se enmarcó dentro de un proyecto de la Dirección de Extensión, pero que después se siguió replicando desde la Escuela de Pedagogía. ¿Hacen más de una actividad al respecto? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Por ejemplo, la última actividad que hicimos fue implementar una biblioteca comunitaria en la población Ñañez Zavala. Ah, qué interesante. Donde los chicos del taller, los estudiantes del taller, armaron la biblioteca o rearmaron, digamos, estaba el espacio físico, estaban los libros, pero ellos desde pintar con brocha gorda hasta hacer una campaña de recolección. ¿Quiénes? Los estudiantes de las carreras, los que tomaron este curso, que es un optativo. Hasta clasificar los libros, hacer actividades con las personas que estaban, ¿cierto? Que viven en el sector. Esa fue ya como una de las actividades más recientes. Muy interesante. Hemos hecho cuentacuentos también en jardines infantiles, en hogares de niños. Y así, la idea es ir abarcando desde distintas áreas también el tema de acercar la lectura. ¿Y tienen nuevas actividades programadas? Sí, bueno, eso como te decía es por un lado, ¿cierto? Perfecto. El taller de formación de mediadores de lectura de la Escuela de Pedagogía del Lenguaje y Comunicación. Por otro lado, también estamos desarrollando un proyecto con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura del Consejo de la Cultura y de las Artes de la región, que es el segundo ya encuentro de mediadores de lectura de la región de Los Ríos. Okay. Donde aprovecho también de hacer la invitación, ¿cierto? Para el 28, 29 y 30 de junio vamos a tener acá en Valdivia 3 días de talleres, charlas y de compartir experiencias de mediación lectora en la región. Esta idea surgió, en primer lugar, porque veíamos que esta región es muy rica en cuanto a actividad cultural. Ya. O sea, Valdivia, ¿cierto?, se caracteriza dentro del sur de Chile, dentro de todo Chile, yo diría, por ser una ciudad y una región muy rica en actividad cultural. Y hay muchas iniciativas de fomento lector, iniciativas muy buenas, desde la dueña de casa que lee a sus hijos, a sus vecinos, hasta, ¿cierto?, el académico que está teorizando sobre eso, los mecanismos, la DIVAM, etc. Hay muchas iniciativas muy buenas, pero hay pocos espacios para sociabilizar esa iniciativa. Entonces, el primer encuentro surgió a partir de esa idea. Busquemos un espacio para que podamos intercambiar ideas, opiniones, reflexiones, y salió bastante bien, digo. O sea, fue bien exitoso. Vinieron acá también, lo hicimos el año pasado, en enero del año pasado. Y bueno, a raíz de eso, ¿cierto?, surgió volver a hacerlo ya ahora en esta segunda versión. Pero esta segunda versión va a estar más enfocada a la formación también de estos mismos mediadores. O sea, al intercambio de experiencias, pero también al poder nutrirnos y aprender también más de las otras experiencias. Vamos a traer invitados nacionales e internacionales a dar charlas y talleres durante esos 3 días, además también de dejar el espacio para que los mismos agentes que están haciendo cosas en fomento lector en la región de Los Ríos puedan compartir esas experiencias. Así que aprovecho de dejar todos invitados para ese día. Es una actividad gratuita donde la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación va a dar un certificado también a los que asistan y los que participen de esa actividad. O sea, está acreditada por la universidad. Y bueno, van a haber cosas muy interesantes y
tanto para la gente que está haciendo cosas como para también los que se interesan, desde lo formal como desde lo no formal. O sea, un llamado abierto no solamente a los profesores y bibliotecarios, que también ojalá participen en masa, ¿cierto? Pero también a todos. O sea, la mamá que quiere saber cómo leerle a su hijo, o cómo motivar la lectura en su casa, hasta la persona que le interesa, aunque sea de otra área, pero esa es la idea. Y que vayamos creando una veo red que están de mediadores de felices, lectura. que están encantados con aquello. ¿Por qué no me cuentas un poco acerca de estos estudiantes y de esta gente que quiere involucrarse y que está participando? Porque para hacerlo, en algún minuto tú nombrabas que los que fueron a la Yáñez Zavala lo hicieron porque formaban parte de un ramo optativo, vale decir, ellos optaron por ese ramo de puro gusto, ¿no? Y cuéntanos un poco de esta gente que se ha involucrado, que está participando, que cree en todo lo que están realizando, ¿no? ¿Cómo son ellos? ¿Quiénes son? Bueno, a partir de la Universidad Austral es la única en Chile que tiene esta línea de certificación. Qué bueno. Ajá. Son los estudiantes de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, que claro, también nos surge el tema, ¿cierto?, de hablamos de motivar la lectura, motivarlo desde la escuela, pero en la misma formación de estos profesores muchas veces falta, ¿cierto?, esta motivación o falta este conocimiento, ¿cierto?, de, bueno, cómo motivar, qué estrategias usar en la sala de clases, qué estrategias usar para la evaluación de estos libros, del plan lector, en fin, un montón de cosas, ¿cierto?, que nos surgieron como interrogantes. Entonces, a partir de ahí se creó esta línea, un grupo de académicos de la universidad, formamos esta línea de fomento lector, donde los chicos que estén interesados, ¿cierto?, por, en el fondo, seguir en esto, motivando la lectura en sus alumnos, tienen la opción de tomar una cierta cantidad de ramos optativos y de luego hacer su trabajo de titulación en esa área también. Ya he puesto que empezaron menos y ahora son muchos más. Sí, partieron 2 titulándose con la línea de certificación y ahora ya me atrevería que va a decir que hay alrededor de 20. Yo creo que ya para el próximo año podemos tener ya alrededor de 20. Sí, como el 2000%, qué bueno, qué interesante. La verdad es que estamos encantados de escuchar esto, de que nos hayas puesto al día en realidad de cómo está la situación de la lectura en este país, que no es la mejor. Sin embargo, creo que estos programas sirven muchas veces, no para darnos un tironcito de oreja, sino para decir, ay, ¿verdad que yo leía? ¿Verdad que yo que a mí me gustaría leer, aunque no lo he hecho antes, pero esto me ayudaría, sin duda? Este tipo de programas, y por eso yo te agradezco mucho la presencia el día de hoy, permiten exactamente que esas cosas ocurran, porque alguien tiene que decirlas. Si nos quedamos callados, no vamos a compartir, y al no compartir hay muchos que no se van a enterar. Así que yo quiero felicitarles por eso. Muchas gracias. Yo siempre prefiero pensar, ¿cierto?, en positivo. O sea, si yo digo, bueno, no he sido una buena lectora, por ejemplo, a lo mejor más de alguien en la casa está pensando eso, bueno, si yo no he sido un buen lector, ¿cómo voy a partir ahora motivando, ¿cierto?, exigiéndole a mi hijo, pidiéndole que lea? Claro. Yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Y todos tenemos recorridos lectores. Todos en algún momento nos llamó la atención algo, leímos, sabemos alguna historia, nos interesa. Sí. Por eso digo, no necesariamente tiene que ser leer literatura. El diario del fin de semana. Exacto. Sí, que no lo leen en la semana. Gusto, claro. Claro. O sea, hay tantas cosas, informarnos sobre algo, pero la idea es que eso lo disfrutemos, que no sea una obligación, que no sea una carga, sino que sea algo que disfrutemos y que en el fondo disfrute y me vaya a enriquecer también como persona, finalmente. Okay. Entonces yo creo que eso, o sea, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para motivarse y para descubrir algo que puede ser una nueva entretención. Así como me puede gustar hacer deporte, bueno, a lo mejor también puedo descubrir que me puede gustar leer un tema cualquiera, que a lo mejor no he descubierto aún. Si leo, disfruto y me enriquezco. Tomé esa frase y la quiero poner aquí para cerrar esta conversación. Si leo, disfruto y me enriquezco. Qué mejor regalo, ¿no? O sea, todo viene por añadidura. Es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy aquí en Actualidad UH. Quiero despedir a Mónica Munizaga, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UH y coordinadora del proyecto interesantísimo, por lo demás,
mediadores de lectura. Mónica, gracias por habernos acompañado en Actualidad UH el día de hoy y espero que nos volvamos a ver más adelante y ojalá con otras noticias respecto por lo menos de algunos de los temas que tocamos el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Ok, pues gracias a Mónica una vez más y gracias a ustedes por estar allí mirándonos, compartiendo este programa desde algún rincón de su casa u oficina si nos mira a través de la página web. Seguiremos teniendo interesantes invitados del programa Actualidad UH porque tenemos un trabajo aquí de producción bastante interesante. Quiero dar las gracias a Alejandra Bertrán, la periodista que produce estos espacios, y por supuesto al Departamento de Relaciones Públicas. ¿Se llama departamento? Unidad de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile, que ha creído que es interesante poner estos programas en pantalla y por supuesto que lleguen hasta donde se encuentre. Nos volveremos a ver y a escuchar, no es que la televisión es audiovisual, pues, en un próximo capítulo de Actualidad UH. Gracias y hasta la próxima. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad.